Hola, mi nombre es Armando Guadalupe García López, estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. En el presente video se resolverá un problema acerca de selección de ventiladores, de acuerdo al tema 5, ventiladores de la materia máquina de fluidos incompresibles, impartida por el ingeniero Malcolm Irving Villanueva, Portugal. La selección del ventilador para densidades diferentes al estándar será selección de dos ventiladores. De acuerdo al problema, como dice, sea el sistema mostrado en la figura en el que un calentador provoca un cambio en el caudal y en la densidad. Para simplificar, supondremos que el calentador no tiene resistencia al paso del aire y que la suma de pérdidas de carga es igual a la presión estática del ventilador. Utilizando la tabla de características, seleccionar la velocidad de rotación y determinar el consumo de potencia para las dos suposiciones del ventilador, una antes y una después del calentador. De acuerdo al tramo A, B, hay un caudal de 0.5 metros cúbicos sobre segundo, una temperatura de 20 grados centígrados, una densidad de aire de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico y una pérdida de carga traducida a la presión estática del ventilador de 25 milímetros de columna de agua. En el tramo BC hay un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo, una temperatura de 3.13 grados centígrados, una densidad de aire de 0.6 kilogramos sobre metro cúbico y una presión estática del ventilador de 75 milímetros de columna de agua. Dice, el ventilador situado aguas arriba del calentador o antes del calentador. Se calculará primero la presión estática del ventilador real. Esta es la suma de 25 y 75 milímetros de columna de agua, que da como resultado 100 milímetros de columna de agua a una densidad estándar de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad en la entrada al ventilador es la estándar. Por lo tanto, se entra en la tabla de características con el caudal real en la entrada al ventilador de 0.5 metros cúbicos sobre segundo y una presión estática del ventilador de 100 milímetros de columna de agua. Bueno, para encontrar los datos de las revoluciones por minuto y el consumo de potencia, primero tenemos que ver en la tabla que esta parte son la presión estática de los ventiladores. La del nuestro, que está situado antes del calentador, es de 100 milímetros de columna de agua y el caudal es de 0.5. Entonces nuestro caudal se encuentra del rango 0.4275 metros cúbicos sobre segundo y 0.513 metros cúbicos sobre segundo. Como no se encuentra nuestro caudal aquí, entonces procederemos a interpolar para calcular las revoluciones por minuto que se encuentran entre 1176 y 1183 y también calcular la potencia consumida dentro del rango de 1.21 y 1.35 caballos de vapor. Dice, por interpolación se obtendrá la velocidad de rotación y el consumo de potencia. Esta fórmula es común utilizada para interpolar y encontrar el dato requerido. Para encontrar las revoluciones por minuto se sustituyen los caudales y las revoluciones por minuto para obtener exactamente a 0.5 metros cúbicos sobre segundo una total de revoluciones o velocidad rotacional de 1182 revoluciones por minuto. La potencia consumida para interpolación se colocan los datos de caudal y los datos de potencia consumida en los rangos establecidos, dando como resultado
1.32 caballos de vapor. Y para traducirlos a watts se realiza la siguiente conversión: de 1.32 caballos de vapor multiplicados directamente por 735 watts, que este es el equivalente a un caballo de vapor, da 970.2 watts, que es la conversión de caballo de vapor a watts. Ya terminado esto, podemos observar que para la selección de nuestro primer ventilador utilizaremos las revoluciones por minuto obtenidas en la interpolación y el consumo de potencia. Y para el siguiente paso es seleccionar el segundo ventilador situado aguas abajo del calentador o después del calentador. El cálculo de la potencia estática, de la presión estática del ventilador real, de igual manera, es de 25 más 75 milímetros de columna de agua. Da como resultado 100 milímetros de columna de agua, pero a una densidad de aire de 0.6 kilogramos sobre metro cúbico. Esta densidad disminuyó debido a la temperatura que aumentó con el calentador. La densidad en la entrada al ventilador no es el estándar y debe hacerse una corrección para calcular la presión estática del ventilador equivalente, para lo cual utilizaremos esta ecuación. La presión estática del ventilador real se multiplica por un factor o por un valor estándar, que es 1.2 sobre la densidad que estamos utilizando, la densidad de 0.6. Ya introducido los datos en la fórmula o ecuación, dan un resultado de 200 milímetros de columna de agua. En la tabla de características usada anteriormente, hay que entrar con el caudal real en la entrada del ventilador. Este caudal es de 1 metro cúbico sobre segundo y una presión estática del ventilador equivalente, ya calculada, de 200 milímetros de columna de agua. Interpolando se obtiene la velocidad de rotación para el segundo ventilador y el consumo de potencia de igual manera para el segundo ventilador. La interpolación se hace uso de la tabla anterior. Subrayados con unas flechitas azules, nuestro caudal es de 1 metro cúbico sobre segundo, entonces se encuentra entre este rango. Estos dos datos, que son de 0.9405 metros cúbicos sobre segundo y 1.026 metros cúbicos sobre segundo. Directamente nos vamos a la parte donde está situada la presión estática del ventilador, que son de 200 milímetros de columna de agua. Los datos para la velocidad rotacional es de 1694 y 1704, y para la potencia consumida son los datos de 4.48 y 4.85. Sustituidos los datos para encontrar las revoluciones por minuto de acuerdo a un caudal de 1 metro cúbico sobre segundo y una presión estática equivalente de 200 milímetros de columna de agua, las revoluciones por minuto son de 1701 y la potencia consumida es de 4.73 caballos de vapor. Lo siguiente dice: el ventilador debe funcionar a 1701 revoluciones por minuto, pero el consumo de potencia estará afectado por la densidad y debe calcularse con la siguiente ecuación. La ecuación dice que se multiplicará la potencia encontrada o la total por la densidad del aire sobre una densidad estándar. Ya sustituidos los datos, da un resultado de 2.36 caballos de vapor, que convertidos a watts da un total de 1741.02 watts. Bueno, los datos obtenidos de las revoluciones por minuto y la potencia consumida
ya podremos seleccionar un ventilador. El ventilador puede ser de cualquier marca, solo que cuente con las características encontradas y que sea funcional para su proyecto.